Hola, soy Pedro Carrasco, el responsable de seguridad de la Ultra Trail Guara Somontano y vamos a repasar algunas recomendaciones de seguridad. La primera de todas tiene que ver con la novedad que impera últimamente con el tema de la COVID y son las precauciones generales a la hora de utilizar la mascarilla allí donde estemos a menos de 1,5 metros de distancia de otras personas, sobre todo en la zona de salida y de meta, así como en puntos de habituallamiento y otras zonas donde pueda haber aglomeración de personas y por tanto tenemos que llevar la mascarilla cerca de nosotros para poder utilizarla cuando sea necesario. Además también a la hora de ir corriendo cerca de otros corredores, pues intentar mantener en la medida de lo posible la distancia con respecto a la persona que tenemos delante y hacer los adelantamientos allí donde tengamos a ser posible pues más sitio de anchura para no acercarnos demasiado al otro compañero que estamos adelantando. Por lo demás, pues la higiene de manos, evitar toser y estornudar cerca de otras personas y en todo caso cubrirnos con el brazo, etcétera. En cuanto a otros riesgos propios de la competición, principalmente, pues bueno, evidentemente como toda competición deportiva de carreras por montaña, pues la fatiga va a ser uno de los elementos principales que vais a tener que gestionar y que superar. No os revelo nada nuevo si recuerdo la importancia de la alimentación y la hidratación adecuadas, regular bien la temperatura, que no haya ni un exceso de frío ni un exceso de calor, ambas situaciones son igual de malas. Hay que dosificar bien el ritmo y el esfuerzo para intentar mantener una respiración lo más constante y pautada posible. Y en el momento en el que aparezca flato, pues la recomendación fundamental es disminuir el ritmo o descansar un poco. En cuanto a la actuación en caso de que aparezca una fatiga importante, que se manifieste en forma de dolores articulares, que se pueden deber a sobrecargas, incluso a pequeñas torceduras que podemos sufrir, o tenemos demasiado frío, demasiado calor, empezamos a notar calambres musculares o aparecen vómitos, pues en esos casos tenemos que aplicar alguna de estas soluciones que os proponemos aquí. En primer lugar, parar 5 o 10 minutos, regularse la ropa, ponerse o quitarse ropa en función de si estamos sintiendo frío o calor, bajar un poquito el ritmo, ponernos a caminar progresivamente para ver si recuperamos un poco, hidratarse sin beber en exceso. Y por supuesto, en el caso de que estas soluciones no funcionen, entonces habría que plantearse si realmente estamos recuperando adecuadamente y si a lo mejor hemos llegado al límite de nuestra capacidad en esta competición, este día. Y hay que plantearse abandonar la carrera. En el caso del límite de que se llegue a algún tipo de desmayo, pérdida de conciencia o similar, se abandonará o tendréis que abandonar la carrera inmediatamente en cuanto recuperemos o recuperéis la conciencia. El personal médico, los voluntarios, etcétera, se encargarán de que eso se realice así, porque evidentemente eso es un problema importante que requiere una valoración en el hospital. Como decía, la hidratación es fundamental, tanto antes, durante como después de la carrera. Aquí os ponemos algunas de las recomendaciones fundamentales de los especialistas en medicina del deporte. Una hora antes de que empiece la actividad física, hidratar con medio litro de agua con sales minerales en 4 tomas. Durante la carrera, beber con cierta frecuencia, cada 20 minutos, unos 150 o 200 mililitros. Es una cantidad, pues bueno, adecuada. No obstante, si mantenéis la pauta de beber cada vez que empezáis a tener sed, también cumpliríais esta pauta, esta recomendación. Y también después de la carrera hay que rehidratar suficientemente. La recomendación es que aproximadamente el 150% de la pérdida de peso se rehidrate en las siguientes 6 horas, ¿vale? Porque aunque hayáis hidratado con frecuencia durante la carrera, está estudiado que hay una gran pérdida y una gran deshidratación durante cualquier carrera
por montaña. Así es que pues controlar la pérdida de líquidos que habéis tenido y reponer aproximadamente el 150%. En cuanto a otro problema que suele afectar en cierta manera a casi todos o a muchos corredores que tienen algún tipo de sensibilidad o no han tenido algún tipo de precaución con lo que han comido antes o durante la carrera, pues es el tema de la diarrea o de problemas intestinales que podáis tener debidos precisamente a la alimentación y al cómo nos hemos hidratado y nutrido. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las barritas o geles energéticos hay que tomarlos siempre con agua, no con bebidas isotónicas. Y que las bebidas isotónicas, en consecuencia, se deben tomar solas. Además, hay que reducir el consumo de fibra antes de la carrera, ¿vale? Evitando pues cereales integrales, legumbres, verduras demasiado fibrosas, panes integrales con semillas y similares. También evitar alimentos de alto contenido graso y de proteína o alimentos muy elaborados y condimentados. También es recomendable respetar los ritmos de la nutrición y de la digestión, ¿vale? Anticiparse al menos 2 horas en comidas copiosas para facilitar el proceso digestivo nos ayudará a prevenir problemas intestinales también. Y en cuanto a los medicamentos, pues se deben evitar medicamentos antiinflamatorios tipo ibuprofeno, paracetamol o aspirina, que también son agentes irritantes del intestino y por tanto van a ser causantes de algún problema en el tema digestivo y puede provocar este malestar. Por lo demás, pues bueno, tenemos los elementos y peligros propios del terreno. Es una zona muy pedregosa en general, ¿vale? Ahí el tema del buen calzado es muy importante para que proteja tanto planta del pie como lo que son tobillos y así también llevar cuidado con el tema de la pisada y bueno, y sobre cómo hacemos la pisada correctamente en estos elementos del terreno tan irregulares. Tenemos algunos otros peligros que pueden suponer, pues bueno, que pasamos cerca de algunos elementos de cortados, de cruce de ríos, de cierta altura, algunos puentes, pasarelas. Entonces, en todos esos elementos, pues siempre llevar la precaución de no aproximarnos demasiado al borde, ir con cuidado, pasar más despacio si es necesario y asegurarnos bien para no resbalarnos, tropezar o lo que sea justo en esos momentos críticos o más peligrosos y que puede provocar una caída. También tenemos pues bueno distintos tipos de pendientes más o menos fuertes que pueden provocar desde caídas nuestras sobre esa pendiente o incluso que desprendamos piedras hacia abajo y podamos afectar a algún otro compañero que le puede golpear alguna piedra un poquito más grande de lo normal. En esos casos pues siempre que veáis esa posibilidad de que hayáis movido alguna piedra y esté cogiendo velocidad, pues avisad a los compañeros avisándoles para que se aparten y no les impacte esa piedra que hayáis podido tirar. En cualquier caso, ante cualquier circunstancia con problemas de algún compañero, recordar la obligación que tenemos todos de prestar auxilio a un compañero que durante la carrera pues tiene un problema. No cuesta nada pues aproximarse, preguntar si necesita alguna ayuda de nosotros y acompañarle. El protocolo, la secuencia más o menos que debemos priorizar es que la organización tiene una serie tanto de voluntarios como de medios sanitarios y de evacuación que son los que se deben activar en un primer momento y por tanto pues así tratamos de evitar el consumo de recursos públicos de seguridad y emergencias que pueden estar encargándose de otras emergencias en otros lugares del territorio. Entonces, en un primer momento, pues intentaremos el auxilio a través del personal de la organización y, si es necesario, con la ayuda de otros corredores que pueda ser necesario en la zona. En el caso de que no se pueda producir ese auxilio exclusivamente con el personal de la organización, porque empieza a ser algo que requiere algo más que una simple atención primaria, pues tendríamos que activar algún tipo de evacuación o asistencia especializada. Como digo, pues tenemos un teléfono que sirve de emergencias de la organización,
que es el 660 36 26 94, que estará atendido por mi equipo durante las 24 horas de duración, o sea, durante todo el día, constantemente, mientras dure la carrera. Evidentemente es un teléfono número ordinario, es decir, requiere que tengáis cobertura de vuestro operador, de vuestra compañía de telefonía, para poder llamar. Si no tuvierais cobertura de vuestro operador, porque estáis en una zona sin cobertura, puede que tengáis cobertura de algún otro operador y en ese caso podríais avisar al 112. En caso, como digo, de que necesitéis, pues bueno, tenéis un accidente o algún compañero tiene un accidente de cierta gravedad que requiere una atención urgente, inmediata, una evacuación rápida. En ese caso, si no podéis contactar con el teléfono que os he dicho antes porque no tenéis cobertura, podéis probar con el 112 y dar el aviso a los servicios de emergencia profesionales. Sin más, pues espero que tengáis mucha suerte, que os vaya muy bien durante la carrera y que no tengáis que utilizar ninguno de estos medios de auxilio, salvamento o atención sanitaria. Ir con mucha precaución. Buena suerte.